grabaciones se han ido almacenando, ya sabéis, en el grupo de Teams que tenemos, en una carpeta que se llama Recordings. Ahí se van almacenando las clases. Lo digo porque alguien me había preguntado, pues es ahí donde podéis encontrarlas. Y me había dicho Melchor que es más conveniente que vaya creando las clases con anterioridad, el día anterior o con anterioridad, para, para que os sea más fácil a vosotros entrar. Yo lo hacía al contrario, yo pensaba que era más fácil crearla poco antes de que empezásemos y así la teníais ahí disponible, pero bueno. Lo único que cuando yo la creo me parece que os da un aviso, os genera en el calendario, me parece, la clase con el enlace. Bueno, os la crearé, ya que él me ha dicho que era mejor, pues os las iré creando antes y las pondremos. Es que yo no estaba en el grupo, en el chat ese, perdón, en el grupo de WhatsApp yo no estaba incluida, me ha incluido Musa esta tarde, entonces por eso no podía interactuar con vosotros. Bueno, pero ya tenemos todo. Pues vamos a ver hoy en la asignatura de Sociedad y Proyectos Digitales, Protección de la Infancia. Vamos a ver algunos de los temas que tenemos iniciales, que son todos pues un poco para ir esbozando, para ir abriendo el espectro y ver cuáles son los puntos que podemos tocar. Os he preparado también una presentación que la vamos a ir mirando y también en Moodle solamente os he subido hasta ahora unos textos. Tengo preparados unos vídeos que os voy a subir, pero es que estoy teniendo alguna dificultad con la capacidad de carga tanto en Moodle como, bueno, pues como en Teams para mantener las grabaciones de las clases. Estoy ahí gestionando a ver si me dejan tener más almacenamiento para no tener problemas. Y bueno, pues os voy a compartir ahora una presentación, voy a compartir la pantalla, que nos puede dar pie al debate. Como hacemos esta asignatura, pues es básicamente una asignatura teórica, aunque vamos a ir haciendo alguna práctica, pero es de carácter fundamentalmente teórico. Y bueno, pues por introducir un poquito el tema, sabemos que la digitalización pues nos está cambiando todo, nos está cambiando las relaciones sociales, las relaciones culturales y educativas e incluso las relaciones personales también, aunque yo no lo he metido aquí en la presentación. Y claro, una de las cosas que tenemos nosotros que plantearnos es si nosotros estamos preparados para ese cambio, porque los alumnos, los niños y las niñas sí que ya pues han nacido en esta sociedad digitalizada y entonces para ellos no es nada especial, pero pues nosotros quizá tenemos pues una tendencia a, no sé si a añorar el pasado, no sé si es una buena expresión, no lo sé, pero sí a pensar que a resistirnos un poquito al cambio. Lo digo, por ejemplo, estoy pensando en el ejemplo de la lectura que decimos, de la lectura, de la ortografía, por ejemplo, a la hora de escribir, pues que quizá algunas veces estamos echando de menos que los estudiantes, incluso los que vienen a la carrera, los que vienen a magisterio, pues que bueno, pues que tienen problemas en la escritura a la hora de cometer faltas o de no expresarse correctamente. Y bueno, pues les cuesta muchísimo también leer cuando les dices, pues hay que leer este texto, este capítulo, y son personas universitarias y a veces pues parece que les estás poniendo un castigo, ¿no? Y bueno, pues esto, claro, trasladado a la escuela, pues los niños y las niñas están desarrollando la lectura y la escritura de una forma completamente diferente a como lo desarrollamos pues nosotros, incluso personas más jóvenes que habéis estado ya familiarizados desde hace mucho tiempo y desde que erais más pequeños con los medios digitales, pues claro, hemos pasado por tener que leer en libros, tener que escribir en cuadernos y no estar tanto tiempo o no estar nada en absoluto mirando pantallas. Bueno,
Entonces, esto nos va a redefinir ahí el tema educativo, incluso simplemente por el medio, pero también por las costumbres y los usos que hacemos de las tecnologías en general, ¿no? También, claro, hay una cuestión que también se trabaja mucho cuando se habla de digitalización, se tiene que pensar mucho en el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía digital que tenemos pues, a la orden del día implica que un montón de personas se quedan fuera de esa ciudadanía digital, especialmente las personas mayores, no todas, porque no se puede nunca generalizar, hay personas mayores que están a la orden del día, pero la gran mayoría pues no lo están. Y luego todas aquellas personas que no tienen acceso tan fácil a los recursos digitales. Estamos hablando de que para ir a cualquier ventanilla pública, a cualquier sitio donde tienes que hacer una gestión, tienes que pedir una cita previa. Pero esa cita previa no se pide como se pedía antes por teléfono, sino que la tienes que pedir por internet, en una aplicación. Eso dificulta a muchísimas personas la interacción con todas las administraciones para cualquier cosa, desde para sacarse o renovarse el DNI hasta para cualquier gestión que tenga la persona que hacer, ¿no? Además, esto de la ciudadanía digital implica una comodidad para poder hacer trámites que podemos hacer sentados en nuestra casa desde nuestro equipo, teniendo un certificado digital o el DNI digital, pero también a la vez pues, es un arma de doble filo, pues eso, para aquellas personas que no se manejan en los medios y que quedan al margen de todo. Incluso no solamente hablemos de tecnologías como pueda ser Internet o las aplicaciones, sino incluso de cosas muy básicas, como puede ser un cajero automático, que es una tecnología muy simple y que además lleva con nosotros pues, muchas décadas, pero hay determinadas personas mayores que no se manejan bien pues en estos medios y hay entidades bancarias que es que no permiten otra interacción más que esa. O sea, estamos en un momento en el que todavía no se ha hecho la transición completa y en el que luego las cosas pues están preparadas y parece que nos facilitan la vida, pero también, bueno, pues cuando hay algún error, cuando pasa algo, pues nos quedamos completamente desamparados. Esto vamos a comentar también ahora con vosotros. También nos llega un término novedoso, por lo menos que se ha generalizado mucho, que es el prosumidor. Decimos que con los medios digitales pues hemos pasado de ser espectadores pasivos a ser prosumidores. ¿Y qué es eso de prosumidor? Bueno, pues son a la vez consumidor y productor. Es la persona o los usuarios que pueden consumir contenidos, pero a la vez también crean contenidos. Y además esos somos casi todos, porque cuando alguien piensa en el término, pues puede estar pensando en estos influencers o gente que tiene pues muchos seguidores y que monetizan sus acciones de las redes sociales, sus vídeos, sus charlas o lo que sea, pues parece que estamos pensando en esos productores, pero en realidad cualquier persona que interactúa en las redes sociales está creando contenido. Es decir, cuando cualquiera de vosotros, si tenéis una cuenta en Instagram y colgáis fotografías pues, de un acontecimiento familiar, de un viaje, de lo que sea, estáis en realidad, bueno, podemos decir compartir contenido, pero en realidad estáis produciendo contenido. Estamos llenando la red de contenido creado por usuarios que no tienen por qué ser expertos en nada relacionado con las tecnologías, usuarios normales y corrientes que están todo el rato proporcionando contenido
pues eso, a la red, ¿no? Y a los medios. Y bueno, esto también hace que la gente interactúe en distintas plataformas digitales según el ámbito en el que estén interaccionando. Por ejemplo, si estamos en el ámbito privado, pues normalmente van a ser plataformas como TikTok, Twitter, Instagram, etcétera. Y esas plataformas además compiten entre sí, muchas de ellas compiten entre sí, hay otras que absorben unas a otras, compran unas a otras, pero normalmente compiten entre sí porque es un negocio muy grande y mueve muchísimo dinero, hay mucha publicidad de por medio y bueno, son, como sabéis, empresas bueno, multimillonarias, ¿no? Y entonces compiten entre sí y hacen muchas veces que los usuarios tengan que estar migrando de una red a otra por distintas razones. Hay distintas razones para cambiarse de una red a otra o para cerrar cuentas o para tener cuentas que las tienes abiertas pero no las utilizas. O sea, el comportamiento de cualquier ciudadano en relación con estas plataformas y con estas redes sociales pues viene determinado por muchísimos factores. Y bueno, cuando recordamos pues que ha habido redes que en un momento determinado eran súper utilizadas, como era Facebook en su día, ¿no? Pues tenía muchísimos usuarios y bueno, y llegó un momento en que esta red pues fue como pasando de moda, por así decirlo, y fueron creciendo otras y nos fuimos apuntando a otras. Bueno, pues esto es un cambio continuo. No todo el mundo está en las mismas condiciones para ir cambiando, porque hay personas que aprenden justo para interactuar con familiares, amigos, etcétera, y aprenden ahí pues lo justo, y entonces si les tienes que estar pasando a otras redes, pues a veces es un poco complicado. Esto en el ámbito de lo privado, pero en el ámbito de la educación hay que tener muchísimo cuidado con qué tipo de plataformas pues estamos trabajando. Como tenemos la obligación de proteger a los menores y en las escuelas especialmente, pues claro, solamente se pueden utilizar aquellas que la administración pues nos indica, ¿no? Para que se puedan preservar los datos de los niños. Pero bueno, a veces, pues, si estamos utilizando, por ejemplo, con los alumnos en clase unos correos de Gmail o de Gmail, y a la vez, pues bueno, pues ya que tenemos Google y estamos utilizando Google, pues también pues vamos a utilizar Google Drive, etcétera. Pues ya estamos saliéndonos de lo que son las plataformas en las que tenemos control. Si os dais cuenta hoy, Inés, cuando ha presentado su herramienta, la herramienta que ella comercializa, pues ha hablado de que una de las ventajas que tenía era que es verdad que utiliza las inteligencias artificiales al uso, por ejemplo el chat GPT o cualquier otra, pero que lo hace en un entorno cerrado. O sea, que lo que se crea ahí se crea en un entorno de privacidad. Entonces, bueno, eso es una ventaja pues, para poder trabajar con los alumnos o con los compañeros en un equipo de trabajo en la escuela o donde sea, ¿no? Hay privacidad. Bueno, pues eso es una cosa interesante. Pero a veces es lo que os digo, hay herramientas que son tan atractivas para trabajar en clase con los alumnos que incluso las podemos tener no una licencia premium, sino una licencia de estas gratuitas que te permite hacer unas pocas cosas, pero con eso a lo mejor te apañas y entonces tenemos unas tentaciones siempre muy grandes de utilizar cualquiera de estos recursos, sin pensar a veces pues si esos datos dónde irán, ¿no? Cómo se tratarán y dónde irán. Bueno, por supuesto que quedan desplazados los medios tradicionales y esto también, yo lo veo también, fijaros, como a ver, no es que tenga nostalgia, pero también lo veo como que no es muy conveniente el que se pierdan los medios tradicionales. El que se desplacen, pues es normal, que se vayan
que no sean lo central, pues sí, es lógico. Pero eso de que, por ejemplo, en un aula no se escriba con la tiza en una pizarra, pues no sé si es muy conveniente. Tenemos las pizarras digitales, pero no sé, yo creo que no son lo mismo. Ahora lo comentaremos, ¿no? Pero me parece a mí que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Son medios que podrían ser complementarios, pero yo no sé si ya se está dejando de lado todo. No lo sé, las escuelas. Bueno, y por supuesto, ya las cosas, las llamadas pues, comunidades digitales, crean significados colectivos. Ya no tiene pues cada persona su propia narrativa vital, ¿no? De las cosas que hace, las cosas a las que se dedica, las cosas que le gustan, los hobbies, sino que hay auténticas comunidades en las cuales uno pues, se puede apuntar, añadir o no sé cómo decirlo, ¿no? O suscribir. Y todas las actividades que antes pues eran pues eso, individuales o personales, pues ahora empiezan a tener una versión colectiva. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que nosotros pudiésemos formar un grupo, por ejemplo, dedicado al arte románico. Supongamos que no somos aficionados al arte románico, pero a nadie se le ocurriría, antes de los medios digitales que tenemos ahora, el crear un grupo en el cual haya 100.000 personas. Es una locura, sería, bueno, impensable, ¿no? En todo caso, pues en las distintas ciudades podían crecer pequeños grupos, incluso con bastantes miembros, como por ejemplo se me está ocurriendo pues los amigos del Museo del Prado en Madrid, ¿no? Pues una sociedad con una serie de miembros, pero claro, esos miembros no interactúan entre sí. Digamos que son personas que pagan unas cuotas y tienen pues unos derechos especiales pues para visitar, por ejemplo, el museo en unos determinados horarios, en unas condiciones, etcétera, pero no interactúan entre sí. Grupos de lo que se dice hobbies o aficiones y que las personas se pregunten, se contesten unos a otros, etcétera, pues anteriormente a los medios digitales era una cosa muy restringida, muy pequeña. Y ahora, en cambio, pues puedes estar hablando con cualquier persona. Dicen incluso, a veces se utiliza el término democratización, en el sentido de que tú a través de estos medios digitales estás hablando con cualquiera y cualquiera puede ser cualquiera, es decir, puede ser pues un profesor del MIT o es que puede ser cualquiera del mundo, no tienes las mismas restricciones que en la vida, en el mundo fuera de lo digital, ¿no? En cuanto a la cultura, cómo se ha modificado, o sea, qué conceptos podemos extraer o qué rasgos podemos extraer, pues la cultura basada en la conectividad nos lleva, no necesariamente, pero una de las vías a las que nos puede llevar es a la colaboración. Lo de la interactividad tampoco es tan cierto en todos los casos, es decir, yo puedo estar en cualquier grupo o en cualquier red social y puedo ser una mirona, o sea, puedo ser una especie de voyeur, quiero decir, puedes estar simplemente mirando lo que los demás ponen, mirando vídeos, escuchando podcast o mirando las opiniones de la gente sobre un tema y nunca poner yo nada. Esto lo podemos hacer. Entonces, ahí hay interactividad. Bueno, pues es un tipo de interactividad muy restringida. Muy, bueno, pues es como estar, que sea todo en una única dirección. Y lo de la colaboración sí que se suele producir cuando estamos sobre todo en grupos con intereses profesionales. Ahí sí que se produce mucho la colaboración. Por ejemplo, por poner un caso que nos puede ser a todos un poco cercano, cuando alguien se está preparando las oposiciones para maestro o para lo que sea, pues se suele apuntar a estos grupos que suelen estar en las redes sociales, donde se va pasando información, donde se va pasando
incluso materiales a veces, ¿no? Y también, por supuesto, se van pasando bulos, porque esto siempre tiene, ya sabéis, la otra cara de la moneda. Desde luego, lo de la inmediatez es algo que es un rasgo, vamos, de los principales de las tecnologías, la inmediatez, desde siempre, desde siempre. O sea, desde siempre que se ha utilizado un ordenador, desde lo más antiguo del uso del ordenador, lo que esperábamos es que el ordenador hiciera algo mucho más rápido que una persona. Pues calcular una cosa, aparte de hacerlo sin equivocarse, sin errores, pero lo que nos importaba más es que lo hiciese rápido. Y lo mismo cuando ponemos, por ejemplo, a los estudiantes realizando pues, unos ejercicios, unos juegos o cualquier cosa en el ordenador. Necesitan la inmediatez, por ejemplo, en el feedback, en la retroalimentación, para ver qué tal lo han hecho, si se han equivocado, en qué se han equivocado, para volver a repetirlo, etcétera. Y eso, desde luego, pasa en cualquier tecnología y era muy difícil que pasase antes de las tecnologías. Cuando en las clases tradicionales pues poníamos ejercicios a los alumnos y luego hacíamos una corrección de esos ejercicios, lo más habitual es que fuese incluso, pues en mi época, por ejemplo, pues el cuaderno, entregabas el cuaderno con los ejercicios y el profesor te los corregía al día siguiente o cuando pudiese, ¿no? Y bueno, pues en las correcciones más ágiles en clase, pues siempre lleva un tiempo porque son muchos alumnos y no podemos hacerlo inmediato. El hecho de tener inmediatez, pues es un rasgo que nos beneficia mucho en el campo del aprendizaje, desde luego. Pero a la vez decimos es un arma de doble filo, porque los estudiantes ahora mismo no tienen tolerancia, o sea, les frustra muchísimo cuando algo se demora un poquito. Si no es inmediato, si no es al instante, pues parece bueno, que cuesta muchísimo. Incluso, por ejemplo, ahora, pensando ahora mismo en mis estudiantes, los estudiantes me mandan un email preguntando cualquier cosa, pues esto va a entrar en el examen, lo que sea, cualquier cosa. Y si no les contesto en un rango que os puedo decir de una hora, bueno, están escribiendo muchísimos más en mensajes, tal, te escribe otro, te escribe otro. O sea, esperan que tú estés mirando al ordenador las 24 horas del día y que en cuanto te escriben tienes que contestar ipso facto, ¿no? O sea que hay ahí también un cierto problema, ¿no? Que quizá si hacemos respuesta a través de la inteligencia artificial en el correo, en nuestras cuentas de correo, pues bueno, pues estamos lidiando con esto de la inmediatez, lo que pasa que es una cosa un poco, vamos, bastante engañosa, porque al final al alumno le está contestando una IA y no le estoy contestando yo. Pero bueno, yo de momento no lo he puesto en práctica, pero igual llega un momento en que hay que hacerlo, ¿no? Porque no damos abasto. Y por supuesto, el conocimiento que siempre yo siempre he pensado que el conocimiento en general en la humanidad era de producción colectiva. O sea, nunca he tenido yo esa noción de que el conocimiento lo generaba una persona, otra, a pesar de que todo pues iba en contra de mi pensamiento, porque si os dais cuenta, tenemos pues los derechos de autor, los copyrights, etcétera, como para decir, no, esto lo he creado yo, esto lo he hecho yo, este texto es mío o esta patente es mía o lo que sea, ¿no? Pero a pesar de eso, nadie crea las cosas a partir o sea, de cero, de la nada. Es muy raro, a lo mejor los artistas, no lo sé, pero desde luego el conocimiento pues es acumulativo. Entonces, bueno, pues el pensar que no es producto de todos, pues es un poco, no sé, un poco pretencioso, yo creo. Pero lo que sí es diferente, quizás lo que sí veo como una diferencia, es que la creación colectiva del conocimiento que se hace ahora es
ubicua a veces, pero normalmente en tiempo real. O sea, se crea conocimiento todos juntos, todos a la vez, interactuando todos, a lo mejor unos por la mañana, otros por la noche, pero en un tiempo próximo. O sea, se van creando cosas pues por días, por meses, pero entre todos a la vez. Mientras que anteriormente el conocimiento, aunque fuese colectivo, la creación colectiva, pero era generación tras generación o a lo largo de los años, no era todos a la vez. Es decir, si decimos que Newton trabajó en las leyes de la gravitación, etcétera y tal, y luego detrás de él, pues otros, a partir de su trabajo, crearon cosas, pero era a continuación. No era en el mismo tiempo producción colectiva. En algunas ramas del conocimiento, y quizá he puesto un ejemplo malo porque en las matemáticas y en la física es una de estas ramas, pues se producía lo que se llamaba relaciones epistolares. Unos científicos se escribían con otros, o sea, uno escribía a otro y se iban escribiendo lo que uno iba averiguando, lo que uno iba desarrollando, los desarrollos matemáticos. Se escribían, el otro le contestaba, el otro... O sea, que sí que era un poquito siempre creación colectiva, pero yo creo que ahora ya es en una dimensión muy grande y además en tiempo, al mismo tiempo y luego con otra peculiaridad. Antes tenías que ser alguien para crear conocimiento, no podía ser cualquiera, o sea, no podía ser cualquier persona, sino que eras pues un profesor, un investigador, un intelectual, lo que fuese, ¿no? Y hoy día es cualquier persona que tenga un teclado delante pues va contribuyendo al conocimiento. Entre otras cosas, porque nadie le va a pedir no solamente que diga pues si tiene una capacitación, estudios, etcétera, sino que es que ni siquiera hace falta poner el nombre. O sea, que es que hay mucha gente, pues claro, con redes sociales, con un nombre inventado, etcétera, y entonces, pues ahí hay una producción colectiva del conocimiento que luego ya me diréis si le veis riesgos o no le veis riesgos o cómo lo veis. Yo os voy ahora soltando las ideas para que podamos luego hacer comentar, ¿no? Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿vale? De cosas que son producto de ese nuevo término de prosumidores, ¿no? Y bueno, pues Jenkins habla de esta cultura colaborativa entre usuarios y productores y menciona algunos ejemplos de los que os he puesto aquí. Por ejemplo, los memes, pues los memes pues los suele crear alguien, o sea, alguien se inventa el meme, no sé quién, ni cómo se inspirará, pero bueno, se inspiran normalmente con las noticias, con la realidad, crea un meme y ese meme no es nada si lo ha creado y lo ha puesto en su red social y ahí se queda. Empieza a ser algo cuando se hace viral y la gente empieza, pues, bueno, a lo loco ahí a mandárselo a una persona, a otra, y algunos se quedan como muy establecidos, como ya años y años, ¿no? Algunos pasan de moda enseguida, pero otros se quedan perviven mucho tiempo. O, por ejemplo, la cosa esta de los TikTok challenges, que no sé, yo ahora el que recuerdo, pues había uno que era tirarse un cubo helado de agua por encima. O sea, suelen ser cosas como muy locas, ¿no? Y todo esto, pensemos que todo esto lo ven los niños y los jóvenes, o sea, que no son especialmente edificantes algunas de estas cosas, porque cuando uno ve TikTok challenges puede pensar, bueno, pues mira, si son retos, pues retos de hacer alguna cosa, no sé, algo interesante. Normalmente suele ser hacer cosas bastante, bueno, pues tremendas, ¿no? Pero son ejemplos de producción y consumo a la vez, de que somos productores y consumidores. Se puede ser creativo, o sea, decimos, vale, se puede crear conocimiento o construir conocimiento, como queramos, pero hay prácticas verdaderamente creativas en los entornos digitales.
Bueno, pues se habla mucho también de la co-creación, que es la creación entre varias personas en cooperación o colaboración. También se habla de la autoría distribuida. Claro, ahora ya no es tan fácil ponerle derechos de autor o ponerle copyright o ponerle royalties. Imaginaos en la música, por ejemplo, que antes, pues bueno, todavía lo siguen haciendo, pero está cambiando la cosa. Los músicos tenían sus royalties para cada composición que hacían, pues eh, que tenían derecho sobre ella y no se podía poner en ningún sitio sin que pues las personas pagasen una cantidad y demás en concepto de royalties. Hoy en día, gracias a los medios digitales, es muy fácil, a través de un sintetizador, por ejemplo, o de un ordenador sencillo, eh, coger determinadas piezas, trozos de una producción, de una creación musical y justo hacerlo de tal manera que no te vayan a multar ni te vayan a perseguir la ley, porque hay unos minutos determinados que tú puedes utilizar sin tener que pagar royalties ni nada. Y entonces ya hay un montón de programas capturando todos esos fragmentos más interesantes para luego crear otra canción, otra música y distribuirlo y hacer conciertos o hacer lo que uno quiera. Es una cosa muy... Y además es una cosa que no creáis que solamente lo hacen los aficionados o músicos desconocidos u otros, sino que hay verdaderos bandas y músicos muy conocidos que plagian directamente cosas y luego, eso sí, lo que suelen decir es que están haciendo un homenaje a los anteriores. Ahora mismo, quienes me vienen a la cabeza es el grupo Coldplay, y el grupo Coldplay tiene una canción que para mí es bastante plagio de un grupo de los años que empezaron en los años finales de los años 70, que es un grupo alemán que se llama Kraftwerk, que algunos de vosotros a lo mejor lo conocéis, que hacían música electrónica y siguen haciendo, ¿no? Y es que justo hay una parte entera que es un tema de Kraftwerk directamente fusilado. Y eso sí, dicen, pues hemos hecho un homenaje. O sea que la autoría distribuida, lo de la autoría distribuida es un poco un concepto, todos estos conceptos son conceptos muy líquidos, que son difíciles de acotar, son cosas difíciles de acotar. Y luego tenemos aquí la cultura maker también, que es la cultura de hacerse las cosas uno mismo con medios digitales, por ejemplo, con impresoras digitales, con impresoras 3D, perdón, eh, a través de, bueno, también programas, foros dedicados a esto y poder imprimir y crear materiales y crear elementos enteros a través de estas impresoras. Es el hacer las cosas y pasarlas a la realidad, no solo en el ordenador. Esto se vio mucho la pandemia, no sé si recordáis durante la pandemia, que hubo gente que se dedicó a hacer, a imprimir, pues eran una especie de máscaras como con una parte transparente, con un acetato. Bueno, pues había una parte que era como de un material plástico que era con lo que se abrochaba a la cabeza pues esa visera transparente. Y hubo un montón de gente con impresoras 3D haciendo esto cuando no había mascarillas, cuando había escasez de mascarillas, especialmente para sanitarios y gente que tenía que trabajar con enfermos con COVID, ¿no? Bueno, y por supuesto, pues las plataformas en las que se puede dar esta creatividad, pues son muchísimas, son cualquiera. De aquí, de las que tenéis ahí, YouTube, Scratch, Roblox o Minecraft, pues yo creo que las más creativas, pues a mí me parece que son Minecraft en cuanto a programación y juegos, y bueno, YouTube para quien hace vídeos pues así muy bonitos, muy creativos, pues también puede ser. ¿Cuáles son
los valores que tenemos en este momento, en esta era digital? Pues ahí yo he seleccionado esos porque es lo que me gustaría a mí, ¿no? Pero no sé si he tirado mucho hacia el lado muy positivo, muy blanco y muy positivo, porque digo transparencia, colaboración y diversidad. Pero bueno, a ver, yo me lo estaba pensando mucho porque siempre te sale cuando estás pensando, sí, transparencia, porque aquí tú puedes compartir cosas, puedes compartir pues una receta de cocina, una cosa que has leído y haces una crítica de lo que has leído y pides opinión y no sé qué, colaboración, diversidad, porque hay todos los temas, hay tanto, como está todo el mundo en las redes, pues hay una diversidad tremenda, pero claro, luego los riesgos que tiene todo esto pues también son grandes, ¿no? En cuanto a que hay gente que no tiene buenas intenciones y eso de la transparencia, pues al contrario, ¿no? Se oculta todo lo que puede, pues para delinquir o para hacer cosas que no se deben hacer. Y por supuesto están pues también los riesgos que tienen que ver con la posibilidad, ahí ponemos infoxicación porque con la posibilidad de intoxicar de alguna manera con apariencia de dar información. Es decir, cuando en el ámbito que sea, no tiene por qué ser solo información política o información de la actualidad ni nada, sino puede ser información sobre cualquier tema académico, de lo que sea. Entonces, cuando alguien se viste o se pone con aspecto como que es experto en un tema y da una información que no es, puede estar llevando a la gente al error, pero es que hay veces que esa información que está proporcionando es una información que tiene una intencionalidad determinada. Entonces ya, pues ahí podemos hablar de intoxicación, ¿no? Cuando hay una intención de pervertir un poco cualquier campo de conocimiento y aportar, por ejemplo, pues las personas que se dedican a dar supuestamente, y lo pongo entre comillas, información sobre la configuración del mundo diciendo que la Tierra es plana. Y son gente pues que te empiezan a hablar de que si son pilotos de no sé qué, que si son expertos en no sé cuál, o sea, no te dicen nunca yo no tengo ni idea, pero estoy opinando aquí, yo opino que la Tierra es plana. No, no, siempre son alguien muy ducho en el tema y además que está informado, que ha trabajado en no sé qué universidad y te empieza a hablar y a dar datos que solo persiguen pues intoxicar, ¿no? También otro de los riesgos bueno, que podemos ver es la cultura del like. Esto de que cuando vemos cosas, por ejemplo, vemos cosas en cualquier red social, pues normalmente hay una tendencia a tener que opinar, tener que valorar y tener que opinar. Eso está desde luego, están diseñadas las redes para que esto sea así. O sea, el hecho de que tú tengas una red en la cual te presentan, por ejemplo, un vídeo y tú justo debajo tienes una manita para arriba o una manita para abajo, con el dedo hacia arriba o hacia abajo, para decir si te gusta o no, o tengas un corazón para decir si te gusta, etcétera, pues ya te induce a tener que decir algo. A lo mejor, si no pusiese nada, si simplemente estuviese el vídeo, el comentario, el texto y debajo tuvieses un hueco si quieres escribir algo, pues probablemente nadie o muy poca gente, no sé si nadie no, habría gente de todas formas que comentaría cosas, ¿no? Pero no es tan propensa la gente a comentar, más que en algunas situaciones muy concretas, que hablaremos también de ellas, no es tan propensa la gente a comentar, pero no a nadie le cuesta dar un like. Parece que no cuesta, que das ahí, clic y ya está. Y entonces así se forma la cultura del like. La gente que pone contenidos y los jóvenes que a lo mejor quieren poner contenidos y de repente pues están agobiados o asustados porque nadie les pone like o tienen muy pocos likes o tienen pocos seguidores.
Bueno, esto a mucha gente le genera ansiedad, o sea, gente que está en las redes sociales y pone cosas y no le ponen nada, pues genera muchísima ansiedad. Entonces, bueno, pues esto quizás son cosas que no sé si pues en la escuela se pueden abordar, porque hay que abordar tantos temas y tenemos tantos frentes abiertos que no sé si es posible, pero habría en cierta manera que educar también desde la infancia a los chicos y las chicas desde pequeños a que, bueno, pues que no tienen que vivir solo para las redes sociales, que hay una vida afuera y que no pasa nada si tú pones una foto que a ti te encanta, donde te ves guapísimo o donde estás haciendo no sé qué, que es maravilloso y nadie le da like, pues no pasa nada. Pero para algunos es un auténtico drama, ¿eh? Y luego el tema algorítmico, lo que podemos decir vigilancia algorítmica en el sentido de que el algoritmo está todo el tiempo tomando datos. O sea, para que se puedan generar algoritmos que les sean útiles a las empresas dueñas de todas estas redes sociales, se tienen que estar nutriendo continuamente de datos. O sea, las bases de datos están que echan humo, pero continuamente. Porque así es como se pueden generar algoritmos según el interés que tenga cada red. Entonces, hay una vigilancia continua de todo lo que hacemos. Y esto también lo vamos a comentar, la vigilancia de lo que hacemos, que yo creo que todos nos hemos podido percatar en algún momento de que nos estaban vigilando. Esto me interesa comentarlo con vosotros. Pero yo creo que eso lo habéis experimentado todos, ¿no? El tema de ser un poco críticos ante esta situación que estamos viendo, el tema de ser críticos pasa sobre todo por la formación en los medios y por la ética también digital, ¿no? Lo que se llama alfabetización mediática y ética digital. Que os digo que mmm, no sé si es un contenido o no sé si es algo que se puede abordar desde luego, solo desde la escuela no, solo desde la escuela no. En la familia sería, vamos, imprescindible que hiciese esta formación. Pero ya sabéis que lo único que iguala las oportunidades de la gente es la escuela. La familia no iguala nada, al revés. La familia lo que hace es marcar las diferencias en las oportunidades de las personas. Y de repente hay familias que o no tienen ni idea de cómo alfabetizar o proporcionar una ética adecuada a sus hijos en el manejo de los medios digitales, o no tienen ni idea o no les importa, tienen idea pero prefieren estar haciendo otras cosas y que luego el maestro en clase pues ya les cuente o les diga o les ponga los límites que les tenga que poner. Entonces ahí tenemos pues también bueno, pues una cosa a tener en cuenta y a trabajar, claro. Y luego, pues, si tenemos desde luego una ciudadanía crítica, una ciudadanía digital crítica, esta ciudadanía siempre va a promover derechos, porque pensemos que si hay una ética de por medio, pues se van a promover los derechos humanos. Lo estamos viendo, en cierta manera, porque si os dais cuenta, por ejemplo, con el genocidio de Gaza, eh, no sé hasta qué punto hubiera habido tantísima movilización a nivel mundial si no hubieran existido los medios digitales. Aunque hubiera existido la televisión, aunque tuviésemos televisión y todo el mundo viese esa barbaridad por televisión, etcétera, pero no sé hasta qué punto se hubiera producido esta movilización tan grande en todas partes de gente si no hubiera habido internet o no hubiera habido redes sociales, ¿eh? O sea que se pueden promover los derechos de las personas, igual que se promueve el odio. El odio también se promueve por las redes sociales. O sea que es que ya decimos siempre que es un arma de doble filo. La privacidad y la participación responsable es algo que también hay que promover si estamos ante una ciudadanía crítica. O sea, una de las
cuestiones que hay que trabajar para conseguir el pensamiento crítico en cuanto a lo digital, pues es el hablar de la privacidad. Es muy complicado hablar de esto, o sea, no complicado, no complicado porque no sepamos a qué nos estamos refiriendo ni nada, sino porque hay generaciones que no distinguen lo privado de lo público. Hay generaciones que no lo distinguen. Nosotros, pues siempre hemos tenido claro que hay una serie de cosas privadas, pues que se hablan en casa, que se cuentan en la familia, que, etcétera, ¿no? Incluso, y por no hablar del cuerpo, ¿no? De la imagen, de la propia imagen. Pero hay ya generaciones que no tienen muy claro si yo cuento que se me ha pasado por la cabeza, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pues tomarme pastillas porque estoy muy deprimido, no sé qué. O sea, hay cosas que se cuentan en las redes sociales que anteriormente, en generaciones anteriores, siempre lo hemos considerado dentro del ámbito privado y a nadie se le ocurría irlo contando por la calle. Pero claro, es que no estás contándolo por la calle, estás en tu casa, en la seguridad de tu cuarto, de tu habitación, con tu ordenador y estás hablando lo pongo entre comillas si queréis, amigos, a todos los seguidores que tienes o a los que están ahí en internet, en una red social y les va a salir tu vídeo y son amigos, son gente y entonces les estás contando pues cosas. El otro día alguien lo comentaba, no me acuerdo quién era, que comentaba que se dedicaba a escuchar un poco pues, a la gente contando y claro, ahí tenemos un dilema con el tema de la privacidad. Si son adultos, ese dilema queda disuelto porque luego allá cada cual, tú sabrás si tienes que hacer público una cuestión tuya o no o tal, pues allá tú. Pero claro, cuando estamos hablando de jóvenes, de adolescentes o de niños, pues ahí ya la cosa cambia, ¿no? Y bueno, la participación responsable, por supuesto, tenemos que darnos cuenta de que cada cosa que nosotros digamos o cada cosa que nosotros mostremos en esas redes sociales va a tener una consecuencia, una repercusión, que puede ser muy pequeña, puede ser nada, muy poquito, o puede ser muy grande. Y ahí pues es una cosa, bueno, pues importante, ¿no? El pues formar a la gente para esto. Bueno, y en la infancia ya tenemos nativos digitales, pues sí, porque ya a partir de no sé qué generación, yo ya no lo sé cuantificar, no sabría deciros en qué año, en qué década ya se pueden considerar nativos digitales, pero tenemos desde luego nativos digitales ya, todos los niños y niñas ahora mismo en primaria, en secundaria, incluso en la universidad, pues yo también son nativos digitales y son, curiosamente, agentes culturales entendiendo la cultura en sentido amplio, entendiéndola en sentido amplio, porque nos empiezan a hablar de todo un poco. De repente hay alguien que le llama la atención la moda, por deciros algo, ¿no? Y entonces este chico, chica, jovencito, o sea, se pone en una red social, empieza a investigar, me imagino que echa mano de una inteligencia artificial o de Google, o empieza a leer por internet o a mirar catálogos o qué sé yo, y empieza a hacerse experto en moda y empieza a hablarte y a decirte pues qué pasaba con la crinolina en el siglo XIX y te empieza a hablar de cosas que dices, bueno, pues ahí se lo habrá currado, se lo habrá aprendido, no lo sé, pero el caso es que está consiguiendo que mucha gente le escuche, le vea y adquiera cultura de esta persona. Nunca lo hubiésemos pensado antes, de niños, que los niños nos puedan enseñar, los que nos gustan los niños y trabajamos con niños, sabemos que se aprende muchísimo de ellos y de su forma de mirar la vida, etcétera. Pero más allá de eso, la gente normalmente no escucha a los niños como formadores, por así decir, ¿no? O como personas que te van a impartir cultura. Ya bastante tuvimos que no fue hasta la época de Rousseau cuando se veía al niño como un ser pues casi
parecido al adulto, pero anteriormente es que no se le veía para nada, o sea, el niño era otra cosa muy, muy distinta del adulto, ¿no? Y con Rousseau, pues esto se vio de otra manera, se empezó a ver al niño, pues no como si fuera un estúpido, sino como alguien que tenía su propia personalidad, etcétera. Pero eso ya fue un avance grande, pero es que ahora ya esto es un avance muy grande porque pueden proporcionar cultura, cosa que antes no. Y por supuesto, pues también hay una necesidad y en todos los países se están implementando, claro, políticas de protección frente a los riesgos digitales, protección de la infancia. Lo de la protección de los mayores, yo creo que deja bastante que desear la protección de los adultos. Es verdad que podemos decir, bueno, pero es que precisamente un adulto no debería de necesitar protección, porque, bueno, pues es dueño de sus actos y sabe a lo que se enfrenta o debe de saberlo y demás. Pero claro, cuando estamos en la calle, aunque somos adultos, pues a veces necesitamos protección, por ejemplo, de la policía, de las fuerzas de seguridad, en algunos casos, etcétera. Entonces, en las redes también necesitamos esa protección, aunque seamos mayores, ¿no? Pero bueno, los que lo necesitan sí o sí son los menores y entonces pues se van haciendo muchas normas y se va intentando cada vez protegerles más, porque cada vez hay más riesgos, ¿no? Bueno, y antes de pasar al manifiesto o manifiesto Cyborg, pues quería hacer una paradita porque quería comentar alguna de las cosas que es que me he puesto yo a hablar y me gusta comentar con vosotros. Me gusta comentar las opiniones, haceros algunas preguntas porque hay algunas cosas que desde luego las he contado así, las he soltado así, pero las tengo muy, muy abiertas, ¿no? No tengo una respuesta clara. Por ejemplo, el tema de si se puede, si en la escuela, tal como tenemos hoy en día las escuelas, si somos capaces de poder abordar estos temas, esta formación, estos temas, si damos abasto. La pregunta básicamente es si se puede dar abasto. No si queremos seguramente que queremos, pero ¿lo veis posible? No sé, cualquiera de los que trabajáis, Félix, o cualquiera de los que trabajáis con alumnado en infantil y primaria, por ejemplo. Inés, mira, yo te puedo contar un poco mi experiencia, ¿vale? Yo llevo 24 años como maestro de educación física en infantil y primaria. De esos 24 años, prácticamente 20 los llevo muy vinculados a las TIC, de los cuales pues 15 o así como coordinador TIC. Ujú. Mm, por las limitaciones de mi área, siempre me ha costado poder eh, hacer bastante, ¿no? En el ámbito TIC, porque tengo la sensación de que quito parte de la actividad física, que cada vez está más reducida, para trabajar contenidos, procedimientos sobre todo y actitudes. Yo no sé si hay más procedimientos o actitudes en este Ujú. ámbito, ¿no? Pero lo intento. Pero sí que tengo la sensación de que no doy abasto, de que no llego. Sobre todo porque yo creo que la mayor diferencia entre mi generación y los jóvenes nativos digitales es que la aculturización nosotros la tenemos respecto a unas fuentes muy limitadas. En cambio ahora tienen tantas fuentes que no somos capaces de compensarlo. Eh, las críos que yo intento trabajar con ellos, sobre todo el tema de ser críticos ante lo que les llegue de donde les llegue, y especialmente desde el mundo digital, y que tengan una etiqueta, que sean, que mantengan un saber ser, ¿no? Eh, veo que aquellos que mejor lo van desarrollando, lo van adquiriendo,
coincide curiosamente con las familias que más se preocupan en ellos, que los progenitores son más ejemplificadores, y aquellos críos y crías que tengo, que veo que yo hago y no llego prácticamente nada, coincide con esas familias, pues que, bueno, ves también que los progenitores, pues, flaquean bastante, ¿no? Entonces yo me cuestiono si tengo un alcance, o como tú decías, que la escuela es la que tiene la capacidad de igualar en cierta medida. Yo creo que hoy en día tengo la sensación, soy un poco pesimista al respecto. Hemos Sí, lo perdido ves capacidad de complicado. igualar. Claro, fíjate, y además, claro, el pensar que en una sola persona, en este caso el coordinador TIC, recae casi toda la responsabilidad, debería haber, y en muchas escuelas a lo mejor lo hay, lo hacen, una aproximación transversal, es decir, que cualquier otro maestro, cualquier otro profesor que utilizase las TIC en clase, que todos las utilizan, ¿no? Para dar los temas y demás, pues que tuviese también presente esta responsabilidad de siempre estar protegiéndoles, porque yo os decía antes, es muy goloso, por decir así, cuando uno encuentra un recurso que dices, ay, qué chulo es esto, qué interesante, qué juego me va a dar en clase el utilizar esta herramienta con los alumnos, qué bien. Claro, te lanzas a utilizarla con toda tu mejor voluntad, tu mejor intención, pero es que a veces esa herramienta está captando datos en cuanto te dicen, pues mira, te dejamos una versión gratuita y puedes inscribir a tus alumnos en una clase para luego pues que se vayan guardando pues los ejercicios que van haciendo y se pueda ir viendo un recorrido histórico, lo que sea, y solo te deja guardar una sola clase y no lo tienes que pagar y puedes utilizarlo el tiempo X. Dices tú, vale, pues yo no voy a dar ningún dato, evidentemente no voy a poner nombre de los alumnos ni nada, pues para que esos datos no anden por ahí. Pero es igual, es que aunque pongas alumno 1, alumno 2, alumno 3, al final esos alumnos que no tienen nombre, que son, bueno, un nombre, pues eso, genérico, van a ejecutar sus actividades, van a tener unos determinados aciertos, unos determinados errores, van a hacer un recorrido determinado y toda esa información queda capturada y se asocia a ti, porque tú sí que has tenido que hacer un registro para poder utilizar la herramienta, tú sí que te has tenido que registrar, tú sí que te has tenido que poner, bueno, pues no, por lo menos una dirección de correo electrónico y demás. Entonces, todo eso siempre queda pues la duda, ¿no? De qué podemos utilizar y qué no en condiciones de seguridad. Pero bueno, luego en cuanto a los usos que hacen los alumnos, ¿no? Y qué ven y qué no ven, y qué cosas imitan cuando las ven en las redes sociales, cuando ven en las redes sociales comportamientos que no son buenos, como... Entonces, lo que decías tú, Félix, de la familia, sí, es que es fundamental. O sea que es una pena porque lo único que nosotros podemos controlar, entre comillas, digo controlar, es lo que pasa en la escuela, que hay dentro. Pero claro, luego, después, pues es un poco, pues era uno de los temas que me preocupaba, el tema de la, no sé si alguien más tiene, alguno más tenéis clase, o sea, dais clase en primaria o o bueno, en secundaria. Sí, Manuel, pues cuando quieras, Manuel, Sí, bueno, encantada de conocerlo, de conocerla. igualmente. Mi opinión es muy distinta a la del compañero, pero también depende Ujú, del contexto económico-social del instituto, donde esté arraigado, y de las ujú, familias, si son de ámbito rural o si son de ámbito de ciudad. En el ujú. ámbito rural, que fue siempre mi competencia y mi trabajo, pues las familias se volcaban en confiar en lo que yo hacía con los chicos, sobre todo con chicos de necesidades educativas especiales. A Ujú. partir de tercero los cogía yo y los llevaba de tercero a cuarto, y en cuarto terminábamos. Para los que pudieran seguir, pues iba. Mi forma de trabajar era primero conocer durante el primer mes de curso las potencialidades y las
carencias de cada uno de los alumnos. Evidentemente eso lleva su tiempo, pero uno puede pensar, estás perdiendo el tiempo en dar clases, pero no, en mi caso no ha sido así, porque una vez que conoces la capacidad de cada persona, de cada alumno, de cada alumna, después tú puedes acelerar el proceso según sus capacidades y, ojo, siempre con unas limitaciones hasta donde cada uno pueda llegar. En la programación tú haces tu programación, tus conocimientos, procedimientos y actitudes, pero después con cada uno tú tienes que tener un plan de, bueno, perdón, yo tengo que tener un plan de trabajo para llegar a alcanzar los objetivos y ser evaluados por cada uno de los alumnos que yo tengo. Esto me ha llevado a poder deciros que muchos alumnos eran infravalorados porque no adquirían las competencias educativas en matemáticas, física, química, ciencia natural, etcétera, etcétera. Entonces los mandaban a necesidades educativas especiales y me venían a mí. Y puedo deciros que la verdad era realmente gratificante, porque en ese momento, cuando yo los cogía, valoraba lo que ellos querían aprender, es decir, les ayudaba a adquirir un conocimiento autónomo, con los recursos disponibles, y a partir de ello, con las competencias que quería adquirir y los trabajos que tenían que hacer, pues eran evaluados. Realmente nunca tuve ningún problema. Lo que sí puedo decir que los compañeros del centro educativo no llegaban a valorar lo que yo estaba consiguiendo, porque no todos los alumnos son iguales. Entonces, en base a eso, pues tú actúas. Por ejemplo, como último ejemplo que os quiero dar, cuando estaba casi ya en física de COU, había un chico que había pasado, pero llegó a mí y me dijo, Manuel, yo no sé, no me gusta estudiar y no sé qué hacer. Entonces mi opción fue, ¿y qué te gusta aprender? ¿En qué te gusta trabajar después de salir del instituto? Pues me gustan los coches. Bueno, pues entonces me centré en ese chico y utilicé las tecnologías adecuadas para que pudiera aprender tecnología aplicada a los coches. Quiero decir que es un ejemplo donde no me agarraba tanto a la programación, a la obligación administrativa, educativa de tener que dar tales conocimientos, sino que me basaba en los conocimientos previos de cada uno de ellos. En base a eso, pues llegaba a unos resultados, unas conclusiones y daba las notas. Pero bueno, a lo mejor es un enfoque muy diferente a lo que está ocurriendo en las grandes ciudades. Pero no, reitero que... estábamos hablando, Manuel, específicamente, no tanto de si la escuela abarca o no el poder impartir los programas, no estábamos hablando concretamente de eso, sino sí la formación digital, la formación de los niños como ciudadanos digitales se puede o es factible llevarla a cabo en las escuelas o es una tarea complicada y a veces que no Bueno, se pues abarca, como decía sí, Félix. bueno, pues Lo que dices del ámbito rural lleva razón que es distinto al ámbito rural, al ámbito urbano. Yo os puedo contar una experiencia de hace ya bastantes años, pues jolín, pues igual hace 20 años. Melchor y yo estuvimos visitando, fuimos con unas alumnas y nos invitó un compañero que trabajaba en Ariño, en un pueblo de Teruel. Y tenían allí era una escuela rural, era un CRA, un centro rural asociado, Ariño Alloza, y entonces pues tenían, como ya sabéis, en los centros rurales agrupan a los alumnos, o sea, tienen a lo mejor primero, segundo y tercero en un aula, luego tienen cuarto, quinto y sexto, o sea, depende del colegio y del número de niños que haya, pues tienen unas agrupaciones diferentes, ¿no? Pero este profesor, que era Juan Antonio Blesa, era muy innovador, había conseguido la escuela sin libros hace ya muchos años, tenía tablets para todos los alumnos, tenían una radio, habían creado una radio para el pueblo
y la llevaban la radio los niños que eran de quinto y sexto, pero en esa radio participaban los pequeños también. O sea, utilizaban las tecnologías, hacían un uso de las tecnologías, bueno, que daban 1000 vueltas. ¿Pero por qué? Pues porque eran muy poquitos niños, muy pocos, a lo mejor en toda la escuela, que os puedo decir, igual había 15 niños y niñas, ¿no? Entonces, claro, con eso, pues, ¿cómo no vas a ser capaz de hacerte con 15 por grupitos pequeños para explicarles el peligro que tienes si te metes en internet, si te metes aquí, te metes allá, que no debes hacer esto, que tengas cuidado? Pues claro, en ese tipo de entornos, a lo mejor este era un caso extremo, no todos los entornos rurales pues hay tan pocos niños, pero bueno, en esos entornos, incluso en los entornos rurales donde hay más niños y los colegios pues no son tan pequeños, se conoce todo el mundo, puedes llamar a los padres, puedes llamarles a capítulo, por así decir, y decirles, oye, que el niño, ¿qué tal? Venga, pues en casa hace esto, en casa lo... En los entornos urbanos, bueno, pues a los padres los ves normalmente cuando hay problemas, si eres tutor, cuando hay problemas, pues ves a los padres, que aquí quiero decir, no hay tantas posibilidades de lo que es la formación en medios digitales y en los peligros que traen o sea, los riesgos que puede haber potenciales gracias al uso de las tecnologías o por el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces ahí yo lo veo difícil, no voy a decir. Sí, yo no sé si soy Pero también pesimista, como yo, decías tú, Félix, pero lo veo yo, complicado, ¿eh? Lo veo difícil. a ver, mi grupo de necesidades educativas eran unos 8 alumnos. Claro, Utilizaban internet, buscaban información y a través claro, de todo lo que acabas de decir, trabajaban. Eso sí, bajo vigilancia mía. claro, claro. Me- Pero tú eh, imagínate, multiplica eso, pues eso, en vez de bueno, 8, pues tener a 22 o 20, una cosa bueno, pues pero muy diferente, claro, por claro, eso, claro, es por eso lo cierto. comentaba, que yo tenía Sí, capacidad de autorregular a cada uno de ellos, ¿no? Pues claro. si desviaban o lo que sea. Es una Que- situación muy particular y que sí Muy que es verdad que particular, ahí claro, tienes un claro, control claro, mayor, claro. claro, pero Eugenia me parece que levanta también la mano para cuando Sí, quieras, Eugenia. yo quiero decir que antes yo trabajé en Moscú, en colegios de Moscú también, y nosotros tenemos colegios de Waldorf. ¿Mm? Son colegios, creo, con un obrero en Alemania para chicos, para niños especiales que no quieren estudiar algo. Por ejemplo, cada alumno tiene que elegir una asignatura que le gusta. Por ejemplo, un alumno no quiere estudiar mates, quiere estudiar solo lengua o solo inglés o algo. Y en resultado, cuando yo he visto nivel de educación de estos colegios muy, muy, muy bajo el primero. El segundo, todos alumnos siempre trabajan con ordenadores, pero no para hacer tareas de asignaturas, siempre para dibujar primero, para niños pequeños. Segundo, para usar redes sociales, para usar Darknet. Mm. Y nosotros tenemos aproximadamente 10 colegios en Moscú iguales. Y madre mía, sin control, sin nada. Y no me gustan colegios. Mm. Sí, Pero yo quiero decir que ellos pueden trabajar con ordenador muy, muy bien. Saben mm. todos cómo preparar documentos, cómo hacer algo, cómo buscar algo en internet. Eso es, sí. Sí, sí, Tecnologías claro, sí, la altos, pero pedagogía Waldorf, educación claro, la y pedagogía Waldorf también. comportamiento también, muy mal. Sí, también ha sido muy, o sea, hay mucha controversia y también es bastante criticada. Aquí también hay escuelas Waldorf, pero la cuestión es que sea cual sea la escuela y sea cual sea la naturaleza de la escuela, no sé llamarlo ideario o no sé, la escuela, claro, esta labor de mm,
no de enseñar a utilizar las TIC. Si es que enseñar a utilizar las TIC, no voy a decir que sea muy fácil, pero es que con los niños y niñas que tenemos en la actualidad sí es fácil, porque enseguida aprenden a utilizarlas. O sea, lo que es el manejo, el uso, los programas enseguida saben lo Sí, es que... género de Claro, botón. claro, sí, o sea, lo que sabe, esos lo saben ellos. Lo que no saben es de qué manera hacerlo bien, de forma segura y de forma ética, sobre todo hacia los demás, hacia sí mismos, respetándose ellos los primeros, teniendo respeto sobre su persona, ¿no? Y luego, por supuesto, respetando al resto, ¿no? Clara, cuando quieras, Clara. Yo, la experiencia que he tenido, yo es que, pues antes de estar trabajando aquí en España, yo estuve, por mi parte, pues de un proyecto en el que, pues, trabajaba de directora de lenguas modernas de la Escuela de Artes de Plymouth, en el sur de Inglaterra. Y era una escuela promovida y patrocinada por Apple. Y pues os podéis imaginar pues que todo eran, por así decirlo, lo intentaban, a ver, en aquel momento fue en 2013 o así, todavía aquí no se estaba llevando lo de las tablets, ni los ordenadores, ni nada, era muy innovador. Salió fatal. Sí. Lo resumo fue terrible. Los niños enseguida se hicieron a las tablets, teníamos de hecho pues iPad para todos, ordenadores, pantallas, todo se transmitía en 4 aulas para solamente tener 2 profesores, se transmitía en 4 aulas al mismo tiempo que estaban interconectadas, entonces tú veías a los niños de al lado que estaban viéndote al mismo tiempo, pero ellos te venían por la pantalla y tú solo les veías así como de refilón. Lo que pasó es que yo me di cuenta que demasiadas nuevas tecnologías es malo. Y cuando digo es malo, a ver, es porque empezamos a notar, porque claro, nosotros teníamos que tomar nota de todas las cosas que iban mal, entre las cuales estaban cosas que muchas veces no se mencionan, que eran los niños al cabo de 2-3 horas de que fueran pantallas, empezaban todos a hacer así con los ojos. Y empezaban a cansarse. Cada vez miraban menos las pantallas, según pasaron los días, según pasaron el curso, otro curso, lo que nos dimos cuenta es que cada vez lo que al principio había sido motivador y que les había gustado muchísimo, por ser un exceso, ya no quería, es que ya no querían mirar la pantalla prácticamente. Y también el uso que se hizo de las tecnologías, es decir, salió en todos los periódicos, porque pues se metieron todos los iPads de golpe, pues lo primero que hicieron los niños, que eran adolescentes, pues hackearlos, como no, porque sabían, nosotros no, pero ellos Claro. sí. Y entonces, y luego, por lo que salió en los periódicos, es porque en una de las clases, no era mía, gracias a Dios, pues uno de los niños se le ocurrió la maravillosa idea de coger un iPad. Habían conseguido instalar Snapchat, que por aquel momento era cuando había surgido. Me acuerdo que era nuevísimo. Se fue al baño de las niñas, metió el iPad por debajo de las puertas de los baños, hizo fotos a todas las niñas de la clase cuando iban a hacer pis, envió las fotos de las niñas desnudas a través de Snapchat, con lo cual ni siquiera, o sea, sabíamos que existía porque lo había visto toda la clase, menos nosotros, y tampoco había pruebas. Y en ese momento, para mí, yo me asusté muchísimo de lo que los niños sin supervisión pueden llegar a hacer. Hicieron barbaridades. Bueno, que para eso era también, que prestaba también, pues eso, para ver también cómo funcionaban ellos también un poco solos y tal, y mal. Y desde entonces, pues yo estoy intentando tener una visión más positiva. Y yo creo que en España ahora mismo está muchísimo también más controlado. Los sistemas, por ejemplo, el que tenemos en Castilla y León, está muy bien controlado, no pueden entrar en prácticamente nada. Así que al final hay como más seguridad en ese aspecto. Y yo, pues es la sensación que he tenido. En mi vida, mi experiencia ha sido muy mala y ahora ya está siendo mejor.
y ahora está siendo mejor. La verdad es que es terrorífico lo que cuentas, ¿eh? Por empezar, claro, que ellos lo hacen igual, pues si son más pequeños, pues a modo de juego, diversión, gamberra y demás, pero claro, eso luego lleva a una situación terrible, ¿no? Y bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo también contigo con lo de que mucho de golpe, pues a veces, claro, es que eso yo creo que es de primero de psicología, o sea, cuando te dan algo, la novedad siempre te llama la atención, la curiosidad, etcétera, pero cuando pasa el efecto ese, pues lo único que tienes es saturación. Yo también recuerdo haber ido al Reino Unido cuando, antes de lo que tú dices, antes de los tablets, cuando empezaron las pizarras digitales. Y recuerdo un familiar mío, además, que entramos en su clase, y, ¡ay, tienes pizarra digital! Nosotros flipando, como diciendo, aquí no las tenemos, nosotros aquí no las tenemos, y ahí dice, sí, yo no la quiero, la tenía apagada, yo no la quiero, pero nos obligan a tenerlas. La tenía allí, la pizarra digital, pues muerta de risa, colgada como un cuadro, sin utilizar ni nada, ¿no? Porque ahí, pues también, claro, y eso que ahí reciben cursos de formación, o al menos antes, ¿no? Cursos de formación bastante muy a menudo, muy de todo y demás, pero es que de lo que estamos hablando nosotros ya no es de la formación en el uso tal, estamos hablando de la ética, es que estamos hablando de una cuestión ética, que es la clave de todo, ¿no? Entonces, bueno, como estamos ya en el tiempo, estamos a menos cuarto ya nos hemos pasado a menos cuarto. Bueno, pues dejamos aquí la clase y dejamos las ideas un poco planteadas. Alguna cosa quería yo plantear también en relación a la producción en las redes sociales y a cómo funcionan niños y jóvenes como productores de materiales en las redes sociales, y además que como tenemos también aquí, somos un grupo muy completo, tenemos también experta en el tema, pues yo creo que podemos hablar de esto en la próxima clase, ¿vale? Si os parece bien, si queréis preguntar algo o comentar algo, pues me decís. Si queréis decir alguna cosa, si no, pues no, estamos ya, yo estoy cansada ya, desde esta tarde, desde esta mañana. Tenemos Vale. tarea. Bueno. Gracias. Gracias a vosotros, gracias por vuestra atención y nos vemos ya la próxima semana. Muchas gracias. Pasar buena noche. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches. Igual. Chao, chao. Hasta luego.